Bien, ahora en este ejercicio nos piden describir analítica y geométricamente el conjunto de las bolas abiertas en el plano cartesiano con centro en el par 0,0 y radio 5 con la métrica, esta vez no la métrica euclidiana o la distancia usual en R2 como ya vimos en ejercicios anteriores, sino con la métrica de infinito, sabiendo que la métrica infinita o la forma de calcular la distancia de infinito se define como el máximo del valor absoluto, el máximo valor del valor absoluto de la diferencia entre x sub y y sub j, teniendo en cuenta que y varía, ¿sí?, entre 1 y n, j también lo va a hacer entre 1 y n, pero para que se entienda mejor hay una restricción, es que y debe ser distinto de j. Ya vamos a tratar de comprender un poco más este concepto, pero también otros autores, óigase bien, nos definen la métrica del infinito como la distancia del punto P al punto Q se define como el supremo del conjunto formado por el valor absoluto de la diferencia entre x sub y sub j. Cualquiera de las dos definiciones que utilicemos está bien, pero la idea es comprender esto, cómo se come, qué significa. Sí, porque sé que todavía muchos están perdidos y no saben cómo interpretar esto, cómo relacionar una bola abierta en R2 en el plano cartesiano a través de la métrica infinita. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente. Entonces, como primero decirles que aquí el centro es el par 0,0, que nosotros pues ya sabemos y lo hemos denotado en notación de par ordenado. Este sería mi par x sub 2 y este sería y sub 2. ¿Y quién sería mi par? Bueno, este es el radio y radio igual a 5. ¿Y quién sería mi par x sub 1, y sub 1? Ese par pues vamos a deducirlo de la fórmula. Pero la fórmula, esta fórmula que aparece aquí para la métrica infinita, tanto esta fórmula como la de abajo, la del supremo, que es lo mismo, están generalizadas. Entonces, quiero que la aterricemos al contexto de R2. Entonces, para R2, para el plano cartesiano, entonces se define la métrica infinita. Vamos a utilizar la definición de supremo. El máximo es lo mismo, el supremo del conjunto formado por los valores. Aquí voy a colocar x sub 1 menos y sub 2, coma, el otro valor absoluto sería x sub 2 menos y sub 1. ¿Y por qué utilizamos estos pares, esta serie de pares ordenados? Porque estamos en R2. ¿Sí? Si estuviéramos solo en R, pues utilizaríamos únicamente x sub 1 menos y sub 2 o x sub 1 menos y sub 1, porque estaríamos hablando pues de un solo par. Pero como estamos en el plano cartesiano, oígase bien, es necesario hacer uso de el otro par formado por el valor absoluto de la diferencia de esos puntos. Siendo así las cosas, entonces, para tratar de describir mejor, me quedaría entonces que la distancia infinita del punto P al punto Q, primero tratemos de identificar qué es esa distancia, qué significa, y luego, ahora sí, aplicamos el concepto de la bola abierta. Entonces, la distancia del punto P al punto Q va a ser igual a ¿quién? Sería igual entonces al supremo del conjunto formado por... Bueno, sabemos quién es x sub 1, la fórmula dice x sub 1 menos y sub 2. X sub 1 pues es un valor arbitrario. Pues ya conocemos el par x2, y2, que va a ser nuestro centro, ¿sí? Y el otro valor, x sub 1, voy a colocarlo por aquí, x sub 1, y sub 1 es arbitrario. Arbitrario significa que es un valor cualquiera. Entonces la fórmula dice x sub 1 menos y sub 2, pero y sub 2 vale 0, y el otro par formado por valor absoluto de x sub 2, que es 0, menos y sub 1. Siendo así las cosas, entonces, saquemos otra página en blanco. Siendo así las cosas, entonces la distancia del punto P al punto Q, a la distancia infinita,
va a ser igual al supremo del conjunto formado. Me aparece en primer lugar x1 en valor absoluto solamente, coma, y acá me va a quedar y1. Es decir, va a estar formado por ese par. Ahora bien, aplicando la definición, sabemos que en R2 dice que la bola con centro en 0, 0 y radio 5 es igual al conjunto de puntos. Voy a colocar x1, y1 que pertenecen a R2, tales que la distancia infinita, voy a colocar aquí de x1, y1 a x2, y2, ¿sí? Es menor que el radio. Esa es la definición que nosotros sabemos de bola abierta, simplemente que la forma de calcular la distancia pues ya sabemos cómo es, aquí con la métrica infinita. Entonces la bola en R2 del centro 0, 0 y radio 5 va a ser igual a quién entonces. Entonces ya sabemos cómo calcular esa distancia infinita del par x1, y1, pues básicamente sería la distancia infinita de quién, del par x1, y1, ¿a quién? Al centro 0, 0, aplicando ya la definición propia, y esto pues va a ser menor que quién, que el radio, que es 5. Ya nosotros encontramos esa distancia de x1, y1 a 0, 0. Eso nos dio entonces que la bola en R2 de centros 0, 0, de centro 0, 0 y radio 5, aplicando esa distancia, es el supremo del conjunto formado por x1 en valor absoluto, y1 en valor absoluto. Y eso pues debe ser menor que 5. Bien, entonces sabemos que quienes están en la bola en R2 de centro 0, 0 y radio 5, pues todos aquellos valores tales que el supremo de ese par formado por x1 y y1 es menor que 5. Entonces para ello pues tendríamos que graficar, ¿sí? Graficamos. Si el supremo de ese par debe ser menor que 5 es porque lo que está dentro de valor absoluto, es decir, x1 va a ser menor que 5 y valor absoluto de y1 pues también va a ser menor que 5. ¿Esto qué significa entonces? Pues para que lo comprendamos mejor, hagamos x1 igual a x y hagamos y1 igual a y, para que lo podamos comprender en el plano. Esto significa entonces valor absoluto de x menor que 5, y esto sabemos que es, al graficarlo, pues sabemos que tendríamos que verlo como el intervalo entre menos 5 y 5. Lo mismo va a suceder con valor absoluto de y menor que 5. Al graficarlo pues tendríamos el intervalo y entre menos 5 y 5. Pero ¿cómo nosotros comprendemos estas gráficas? ¿Sí? Esta gráfica, pues para recordarles un poco, voy a hacerles un pequeño bosquejo y luego les muestro la gráfica. Sería algo como esto. Este es el plano cartesiano y a mí me dicen que x, tengo que fijarme en x negativo y x positivo varía entre menos 5 y ¿qué? Y 5. Entonces yo voy a colocar aquí menos 5 y yo voy a colocar aquí 5. Es lo que varía en el eje x. Y luego me dicen que en el eje y varía también, pero en este caso pues si ustedes analizan, en el caso de x serían rectas verticales que no pueden sobrepasar a 5 positivo ni pueden ser menores de menos 5. Y en el caso de y, la gráfica también quedaría pero con rectas horizontales. Arriba tendríamos 5 y abajo tendríamos menos 5. O sea que estaríamos hablando de algo como esto. Estaríamos hablando más o menos de esta gráfica, que la vamos a ver en detalle ya mismo. Entonces al hacer la gráfica nos estaría dando esto, y este sería la descripción geométrica de las bolas en R2 de centro 0, 0, radio 5 con la métrica de infinito. Y a este tipo de gráfica se le conoce como la famosa cinta infinita.
una cinta infinita cuyos bordes son abiertos. Y así es la forma como nosotros podemos interpretar esto desde el punto de vista del análisis matemático.